Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar con nuestro servicio, con este primer canto, número 210, hermanos. Número 210. Cantemos fuerte, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí un día más de vida, y qué privilegio es el poder cantarle a nuestro Dios, poder servirle y poder regocijarnos en Él. Es un privilegio muy, muy grande que solamente los cristianos lo tienen. Y qué bendición. El himno ese: venció la muerte con poder, aunque Él se fue, solo no estoy. Y qué bendición a eso. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros, el Consolador, el que nos guía, nos dirige, nos fortalece, nos guarda. Qué bendición. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de San Juan, capítulo 4. En el libro de San Juan, capítulo 4, el libro de San Juan, capítulo 4. El libro de San Juan, capítulo 4, versículo 46. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 46, dice la palabra de Dios así. Dice: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, yo te pido que perdones mis faltas, que me des gracia, sabiduría, la llenura del Espíritu Santo, que sea el que dirija, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y cumple el propósito que tiene, Señor, porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Bendice a mis hermanos, bendice esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, te lo ruego. Amén. Bueno, en esta porción bíblica encontramos Jesús había estado en Jerusalén, había estado 2 días en Samaria, muchos se habían convertido en Samaria, y viene a la región donde él se había criado desde su niñez. Viene a Cana de Galilea, y había un hombre que era oficial del rey Herodes, un hombre que tenía una alta posición dentro del palacio de Herodes, un hombre que tenía una clase social alta, era un oficial, era un alto funcionario, y se da cuenta de que Jesús había venido. Cana estaba de Capernaum como entre 25 a 30 kilómetros. Se da cuenta que el Señor viene y no lo piensa 2 veces. Él dice: esta es la oportunidad para ir al Señor. ¿En qué condiciones estaba este hombre, a pesar de su posición social, de los medios, de los recursos a su alcance? Tenía un hijo que es muy probable que haya buscado los medios, con todos los medios a su alcance, doctores, medicina de una y otra, y nada funcionaba. Y si hay algo que causa desesperación y incapacidad en un hombre, es ver cómo un hijo está a punto de morir y no poder hacer nada. Y este hombre se encontraba en esas circunstancias. Su hijo posiblemente era su único hijo, o sería el hijo mayor. Aunque tenía una alta posición social, aunque tenía un alto cargo político, nada podía hacer por su hijo. Sus influencias, sus conocidos, los médicos, la medicina no era suficiente. Y entre esa angustia, hermanos, y esa desesperación de un padre por hacer hasta lo imposible por uno de sus hijos, escuchó que Jesús había venido a Cana, a unos 30 kilómetros, 25 kilómetros de distancia, y sin pensarlo 2 veces, olvidando su puesto de oficial, viene a buscar al Señor, viene al encuentro, hermanos. Y déjame te digo, siempre hay una oportunidad en medio de las pruebas. Quizás habían estado luchando por meses con la enfermedad de su hijo. Los médicos ya lo habían desahuciado porque le dicen: mira, desciende antes que mi hijo muera. Sabían que ya no tenía lucha, que nada se podía hacer, que solamente el Salvador podía hacer algo por su hijo. Había escuchado de los milagros de Jesús, había escuchado del poder del Salvador para sanar, y no lo pensó 2 veces. Inmediatamente oyó que Jesús estaba en Cana de Galilea y dice: yo voy a ir a buscar al Señor. No esperó, no se quedó: si es voluntad de Dios, pues que venga hasta acá, voy a esperar a que Él venga. No, Señor. ¿Qué nos enseña este hombre? Oyó y fue en busca de aquel que sí podía ayudarlo. Los médicos no habían podido, la medicina de aquel tiempo tampoco, solamente el Salvador. Y entre esa angustia, hermanos, se escuchó, se presentó la oportunidad de tener un encuentro personal
con Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 4, versículo 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, o sea, en otra ciudad, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. O sea, número uno, escuchó que el Señor estaba ahí, había escuchado de sus milagros, había escuchado de su poder, y tomó la iniciativa, dio el primer paso. Yo voy a ir a buscar a este hombre, que venga y ore por mi hijo para que sane. Se olvidó de que era un alto oficial, pudo haber mandado un servidor, pero dijo: yo voy a ir. Y vino al Salvador. Lo que dice ahí, versículo 47, dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Lo que indica, hermanos, que tuvo una conversación con el Señor, no de una vez, de varias veces: Señor, desciende, que mi hijo está a punto de morir. Señor, ayúdame, eres el único que puedes ayudarme. Los médicos lo han rechazado, la medicina no le funciona y está a punto de morir. Por favor, desciende. Y bueno, él escuchó que el Señor estaba ahí. ¿Qué hizo? Vamos a ir a buscarlo, vamos a ir al Salvador. Lo que dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tan fácil que es obedecer la palabra del Señor. Venid a mí. Escuchó y fue. Lo que dice Juan, mira, versículo 6:37. Juan capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo aquel que va al Señor con un corazón humilde y confiado en el Señor, hermanos, siempre va a tener respuesta a su necesidad. El Señor no rechaza a nadie, y eso fue lo que hizo este oficial. El Señor no distingue clases sociales. Todo aquel que se acerca a Él con un corazón sincero y humillado va a tener respuesta del Señor. Entonces, número uno, escuchó este hombre que Jesús estaba ahí. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Número dos, vino a Jesús. No se quedó esperando que Jesús venga a él, tomó la iniciativa. Y número tres, hermano, no solamente fue, le rogó: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces como cristianos estamos en la necesidad y no queremos rogar? Yo sé lo que tengo que hacer, pero no dan ese primer paso. Yo sé lo que necesito hacer, pero no lo hacen. Yo sé lo que tengo que dejar, pero no lo deja. Hermanos, se requiere ir al Señor con un corazón sincero, limpio. Este hombre le rogó: Señor, desciende, que mi hijo va a morir. Si tú vas, estoy seguro que él va a sanar. Y el Señor, hermanos, a la primera no le dio la respuesta. Si vemos ahí, volvemos a Juan capítulo 4, versículo 48, dice: entonces Jesús le dijo, ya le había estado rogando a este hombre, entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No, le hizo un reproche el Señor. Le dijo: mira, me estás rogando que vayas, pero si tú no ves señales, no vas a creer. ¿Y por qué le dijo eso, hermanos? Quizás el hombre dudaba dentro de él, no creía la palabra del Señor, pero sí creía que si Jesús iba, su hijo iba a sanar. Jesús le dijo: mira, si tú no ves señales, no creeréis. ¿Y sabe por qué le dice? Porque muchos, hermanos, solamente buscan el sensacionalismo, señales. Y no, es que casi se siente el poder del Espíritu. Y ahí caen en garras de charlatanes que abusan de la palabra de Dios y que engañan a muchos haciendo ahí shows en el púlpito. Tan fácil que es creer la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo hablando aquí a los Corintios. Primera de Corintios 1, versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Muchos que buscan, no, es que yo creí, yo lo vi. Hermanos, no hay necesidad de eso. Solo basta creer en el poder sanador y salvador del Señor Jesucristo para que su poder sea manifiesto. Lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, miren, eso es lo que necesitamos. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que va a cumplir el propósito de aquellos que se acercan a Él porque saben y conocen su poder. Entonces, número uno, oyó, fue y rogó, hermanos. No es suficiente con saber las cosas. Siempre hay una oportunidad para ir al Señor, aún en las peores dificultades. El Señor está cerca y atento sus oídos a aquellos que le buscan. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. Mira lo que dice Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Siempre atento, siempre pendiente. Entonces el Señor Jesús le hace un reproche, pero este hombre, hermanos, a pesar de que el Señor le dijo, mira, tú no crees si no ves una señal, él insistió rogándole. Versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Y qué pasó? Luego dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, no hay necesidad que yo vaya, ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo este hombre? Creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Solo, hermanos, es suficiente la palabra de Jesús para que las cosas sean hechas. Los médicos no lo habían podido sanar, la medicina no había causado ningún efecto en el cuerpo de ese hijo moribundo, pero solo bastó la palabra de Jesús para que ese joven, ese niño o ese muchacho quedara completamente sano. Solo fue suficiente la palabra del Salvador para que ese muchacho sanara. Y fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida que le dio vida a ese joven que estaba moribundo. San Juan capítulo 5, versículo 21, mira lo que dice Juan 5, 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué hizo este hombre, hermano? ¿Cuántas veces estamos en aflicción, estamos en problemas, estamos en circunstancias fuera de nuestro control y no queremos ir humillados al Señor? Este oficial no le importó, hermano, su rango de oficial, su posición social ni su cargo político. Él fue al Señor y le dijo, Señor, desciende conmigo porque mi hijo se está muriendo. Y no solamente le dijo una vez, cualquiera se viera desanimado, oye, caminé 30 kilómetros y no quiso venir, y no, que es tan bueno. Señor, desciende porque mi hijo está a punto de morir, ayúdale. Y al ver el Señor la insistencia y el deseo de su corazón, solamente dijo una palabra, ve, tu hijo vive. Su fe del hombre en creer la palabra del Señor no fue suficiente, hermanos, para que su muchacho quedara completamente
completamente sano. Miren lo que dice Salmos, capítulo 145, versículo 18. Salmos, capítulo 45, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. Salmos 145, verso 18. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, o sea, de corazón. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Eso fue lo que encontró este hombre. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hermano, este hombre, si volvemos a Juan capítulo 4, versículo 50, dice: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue desde la presencia del Señor, pero se quedó en Cana de Galilea. Al siguiente día va de regreso a casa porque iba confiado de que la palabra que el Señor le había dicho se había hecho realidad en su hijo. Al siguiente día, versículo 52, 51 dice: cuando ya descendía, ya este era el siguiente día, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. No se fue recuperando poco a poco, fue sanado completamente. Ayer a las 7 le dejó la fiebre, la 1 de la tarde, completamente sano. Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Cuál fue la oportunidad de este milagro, hermanos? Si seguimos leyendo, dice: y creyó él con toda su casa, incluida esposa, hijos y siervos. Todos se convirtieron al Señor por un hombre, hermanos, que escuchó que el Señor estaba cerca. Se acercó al Señor, tomó la iniciativa de él, le rogó. Su hijo fue sanado de su necesidad inmediata, pero el otro beneficio, creyó con toda su casa, eternamente y para siempre, en el lugar celestial. Por un padre, hermanos, que no se quedó esperando a lamentarse en medio de las circunstancias, que tomó la iniciativa de ir a aquel que tenía el poder y la autoridad de ayudarle. Hermano, cuando llegan las circunstancias difíciles en nuestra vida, debemos de ir al Salvador. Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Tenemos un Señor que está dispuesto siempre a atendernos, si vamos con un corazón humilde y en arrepentimiento. Señor, desciende que mi hijo muere. Yo no sé en qué circunstancias te encuentras en este momento. Yo no sé qué dificultad estás pasando. Pero déjame te digo algo. Si tú vas a Jesús con un corazón sincero y clamas a Él, Él te dará la respuesta a tu necesidad. Y no solo eso, si vas a Él y le entregas tu vida a Él, Él te dará perdón de pecados y vida eterna para siempre. Vida eterna para siempre. Ve a Jesús, toma la iniciativa. No te quedes ahí pensando qué vamos a hacer. No te quedes en la comodidad. Busca al Señor, ve a su encuentro, búscale de corazón, búscale a través de la oración, búscale a través de su palabra, y Él contestará tus peticiones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, yo te ruego que nos des la humildad para poder llegar a ti, para poder ir a ti, Señor, en medio de las necesidades. Imposible es, Señor, cuando no es una cosa, es otra. Pero gracias a que tú siempre estás dispuesto a recibir y aceptar a aquel que con corazón humilde y sincero se acerca a ti. Bendice esta enseñanza, mis hermanos, y te ruego que si hay alguno que no es salvo, que hoy sea el día de salvación, que entregue tu vida a ti y que un día pueda gozar de vida eterna delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, te lo pido, te lo ruego. Amén.